Buenas tardes. Me complace mucho y me honra darles la bienvenida a la Institución Libre de Enseñanza y también a la Fundación Sierra Pambley, desde donde escucharemos a nuestro amigo Salvador Gutiérrez, presidente de la Fundación Sierra Pambley, que presentará a los filandones. Tengo que decir que esta casa estaba obligada a coger un filandón. Estaba obligada por el espíritu del filandón, por lo que significa, y también por la vinculación de cada uno de ellos con la casa. Luis Mateo ya contó hace poco, perdón, en un ciclo anterior a este, algo de su vinculación que también ha dejado por escrito en algunos cuentos y narraciones. Pero también los otros dos filandones, uno ha formado parte del grupo de estudios Gumersindo de Azcárate de Leonés y no sé si José María también. No. Y los tres son leoneses, que es como ser de la institución por derecho de nacimiento. Realmente la recuperación del folclore, de las tradiciones populares, es una de las afanes de la institución desde su fundación. Cito a Giner: levantar el alma de todo un pueblo. Para levantar el alma de todo un pueblo, nada como que el pueblo reconozca el valor de sus propios tesoros. Las misiones pedagógicas no eran tanto unas misiones para leccionar de urbanidad a los pueblos, sino que las misiones, muchas de las veces, la gente de los pueblos reconocía admirada el valor de sus tradiciones, el valor de sus canciones, el valor de sus músicas, de su folclore, de sus cuentos. Y esas, como lo denominó un misionero, misiones de ida y vuelta, constituyeron pues, uno de los últimos capítulos de todos estos afanes. Pero antes había puesto en pie obras tan gigantescas como El Romancero, se había puesto en pie un cancionero también importante, se había puesto en pie muchas otras cosas que no solamente tienen carácter científico, sino que también tienen carácter artístico. El elogio del arte popular es un texto breve y precioso de Cossío que va en esa misma línea. El filandón abre hoy dos ciclos que quieren plantear un diálogo entre la ciudad y el campo, entre la cultura urbana, una reflexión y un diálogo en que la institución, insisto, lleva empeñada mucho tiempo. Quiero agradecer la colaboración de los dos colaboradores y diseñadores de los dos ciclos, dos jóvenes intelectuales, el escritor Carlos Contreras, que está aquí con nosotros, y la profesora Silvia Basanta, que nos está viendo desde Lugo. Sin ellos tampoco hubiera sido posible lo que es un capítulo nuevo de un trabajo que esperemos que continúe en los años siguientes. Pero yo y sobre todo quiero hablar de estos tres escritores, agradecerles que hayan armado esto con lo que vamos a disfrutar hoy, agradecerles toda su obra. Y quiero terminar diciendo que yo personalmente, por supuesto, y la institución les agradece una cosa muy importante y que forma parte del intríngulis de toda su vida y su obra, que es la amistad. La amistad hacia nosotros, pero sobre todo tengo que decir que la amistad entre ellos. Es decir, que el filandón es imposible y no es inconcebible sin ese pequeño secreto de fábrica. Aquí está la obra de tres amigos. La amistad para la institución fue muy importante. No se entiende la obra de la institución sin la obra de la amistad, sin lo que la amistad supuso para Giner y para todo el grupo que hercúleamente fue capaz, una tarea verdaderamente hercúlea, de levantar lo que levantaron con los medios con los que lo hicieron.
Hay una foto preciosa de los tres amigos que vivían en esta casa, Giner, Cosillo y Rubio. Y hoy yo, cuando estábamos haciendo foto a estos tres jovencitos, les decía, ¿os acordáis de la otra foto? Bueno, pues hoy tenemos foto de estos tres, yo les he llamado filandones, espero que les parezca bien, que han ido tirando del hilo de la rueca y que van a hacer hoy nuevamente, después de pasear el espectáculo por 3 continentes, después por numerosísimas ciudades, de las cuales Nueva York no es la más importante. Y esperemos que próximamente podamos acompañarles, porque yo espero que me apunte, espero que me dejen apuntarme a Estambul, que yo creo que va a ser la siguiente convocatoria. Pues esperamos que podamos verles, seguir con esta obra, que es una obra abierta, como todas estas obras populares. Y sin más, les dejo con el académico de la Real Academia y presidente de la Fundación Sierra Pambley, ilustre profesor Salvador Gutiérrez, y amigo de toda la pandilla, que va a presentarles. Buenas tardes. Perdón un momento, Salvador, pero es que no tengo más remedio que hacer una cosa propia de nuestros cargos, que es agradeceros a vosotros, a la Fundación Sierra Pambley y a la Fundación Unicaja, y, cómo no, a la Residencia de Estudiantes, la colaboración en estos ciclos. Buenas tardes. Yo también quiero agradecer a la Institución Libre de Enseñanza este detalle de mantener viva la relación constante con la Fundación Sierra Pambley. La Fundación Sierra Pambley os manda un abrazo desde la Biblioteca Azcárate, tanto a la Institución Libre de Enseñanza como a los tres tenores. Mi intervención no va a ser una loa, no va a ser de los tres conferenciantes, de los tres filanderos, como queramos llamarlos, porque cualquier cosa que yo pueda decir de ellos quedaría siendo pálida. Lo que sí quisiera es, de alguna manera, realzar la importancia de lo que están haciendo. La palabra literatura viene de la palabra letra, pero la literatura es muy anterior a la invención de la escritura. La literatura nace en el pueblo. Eso es una verdad sólida que en la ciencia ha tardado mucho en descubrirse, pero que la literatura es eminentemente popular. Toda la narración, lo que es la lírica, incluso el teatro, se gestionan en el ámbito popular durante siglos y siglos. Y no solamente se gestiona en el ámbito popular, sino que toda su estructura, todas sus figuras, todos los recursos de la narración ya los encontramos dentro de esta modalidad. Hace unos días se emitía en televisión la película My Fair Lady, y el profesor Higgins, en un momento dado en el que el padre de la actriz viene a reclamarle dinero argumentando, llama la atención sobre los recursos retóricos que esa persona del pueblo introduce, sobre los recursos argumentativos que es capaz de producir. Por lo tanto, la narración surge en el ámbito del pueblo. Luego pasa la llevan los hombres, las narraciones famosas, las narraciones las llevan los viajeros, los navegantes, de un lado a otro. Y así vemos que, por ejemplo, la escena, el cuento, el relato, la peripecia del Polifemo está no solamente en la Odisea, sino en otros cuentos como Sinbad el Marino, etc. Es de una importancia enorme, de una importancia grande. Uno de los focos populares de la producción narrativa es el pueblo en sus aldeas, en sus reductos más insignificantes o menos prominentes. Luego llegará a los palacios, llegará a la burguesía, pero el nacimiento de esa literatura, de esa narración, es de una importancia enorme. Hay
encuentros mucho más festivos, como pueden ser las bodas, como los bautizos, como pueden ser los encuentros por ejemplo, las espichas o las vendimias, pero hay otros encuentros mucho más íntimos que son los que se producen al calor del fuego en los hogares, en los días de invierno, en los que las personas cercanas se juntan y cuentan historias y de ahí siempre surge una persona que establece unos relatos mucho mejor construidos que otros. Son los filandones, los calechos, etc. Dentro de la tradición del noroeste ha sido muy, muy importante. El mismo Bardón, el primer cuento de sus cuentos populares en leonés, la introducción dice: Cachu Carlos, saca una jarrica y aquí al amor de la llumbre vos contaré lo que nos pasó a ti, pucheros, y a mí la primera vez que fuimos a León. Es decir, ya el Bardón relata, recoge cómo la gente se reunía en el pueblo alrededor del fuego para crear. Bien, los escritores leoneses han enlazado con algo que consideramos que es su código genético, es decir, esa forma de narrar, esa perfección en la construcción, ese tocar todos los palos que tocaban los que contaban los cuentos, que algunos eran cuentos morales, otros eran cuentos de miedo, de fantasmas, de monstruos, los escritores leoneses han seguido esa línea. Y por otra parte, no solamente reconocen esa facilidad para la narración que han heredado de la narración de sus mayores, sino que también han decidido resucitarla. Esta es la importancia que tiene en estos momentos y en el día de hoy la labor que Merino, Mateo y Aparicio vienen realizando constantemente. Es la resurrección, la adaptación, la modernización de eso que hacían los mayores, eso que enseñaba a contar, a narrar a todos los vecinos y también a los niños, eso que ha permitido que en León haya tantos escritores, tan buenos narradores y personas tan inquietas, y eso es lo que están haciendo, están promocionando Mateo, Merino y Aparicio. El orden no importa. Son los tres mosqueteros, son los tres tenores. Lo que están haciendo creo que es de una importancia enorme. Lo que están haciendo es sacar aquella costumbre que, por desgracia, ha desaparecido de unirse en torno al yar, al hogar, al fuego, y subirlo al teatro, a las candilejas, pero con la misma función de entretener, la misma función de enseñar, la misma función de divertir y a la vez hacer que algo que era popular se perfeccione, que tenga una vida culta y pase a la historia. Filandón, gracias a estos tres escritores, estos tres grandísimos escritores, pues hoy es conocido en todos los ámbitos literarios como un escenario, como un ámbito donde se cuentan historias de todo tipo. Los escritores Mateo, Merino y Aparicio son escritores de raza, escritores, narradores, poetas, han participado también en ámbitos de poesía, pero fundamentalmente son narradores. Y hoy vienen a la Institución Libre de Enseñanza y los acompañamos desde aquí, desde la Fundación Serra Pambley, deseando que este escenario, este nuevo género, esta nueva forma de enhebrar historias resucite. Lo que son, decía al principio que no tiene sentido que cuente sus obras porque de todos son conocidos. Mateo, Merino, Aparicio, son de indudable, narradores de indudable casta y calidad. Han hecho narraciones fantásticas, narraciones populares, han sobresalido en microrelatos, es decir, hacen de todo como
buenos filanderos, filandoneros, filandones, como buenos participantes, como buenos leoneses, como buenos continuadores y personas que tratan de resucitar el filandón dentro del ámbito literario. Muchísimas gracias. Ha sido para mí un placer poder estar aquí, acompañar a estos tres amigos dentro de este acto que organiza la Institución Libre de Enseñanza. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Me toca a mí ahora que ejerzo de moderador filandonero, según expresiones. Señor Sixto de los filandones ha tomado un matiz mexicano. Sí, absolutamente. Que gracias a Es el fuego ardiendo. Ah, no, es que está yo subiendo. decía, caray. Bueno, Yo creí que no os pegaba. bueno, buenas tardes a todos. Gracias a José García Velasco por su estupenda bienvenida e introducción y al maestro Salvador Gutiérrez, que yo creo que ha sido muy instructivo y muy generoso con nosotros, pero de alguna manera sí que ha situado lo que es el filandón tradicional, que no tiene nada que ver con nosotros, como explicaré enseguida. Nosotros hemos tomado el nombre un poco como homenaje a nuestra tierra, efectivamente por esa por esa filiación, por ese vínculo que tenemos con lo narrativo que nos enseñó un maestro apócrifo, Sabino Ordaz, que él además no era montañés, porque en montañés aquí solo tenemos a Luis Mateo, y Sabino Ordaz, que era de la ribera, de una ribera muy rica y muy frondosa, pues él nos habló de los filandones y nos explicó la esencia narrativa que tenían, y lo que nosotros hemos recogido ese nombre como el marco para contar nuestras historias, que son historias nacidas de nuestra propia experiencia, de nuestra propia inspiración, y que en principio nada tienen de antropológico, es decir, que pueden ser historias de ciencia ficción, historias de misterio, historias de amor, historias de humor, lo que hemos hecho cada uno de nosotros por nuestra cuenta, y que un día, por una invitación del Festival de Geonway, pues se nos ocurrió el presentarlos allí con este marco. Y la cosa tuvo éxito, y de tal manera que, como muy bien ha dicho José García Velasco, hemos ido por los 3 continentes con esto. Pero el filandón, que efectivamente lo homenajeamos siempre porque algo nos ha nutrido, era una velada de socialización que se producía pues no solo en nuestra tierra, también en Asturias, un poco en Galicia, sobre todo en tierras con unos inviernos duros, donde la nieve cerraba los caminos, donde el hombre del campo, de montaña, ya no podía laborar, ya no podía ejercer su trabajo, ya tenía el ganado recogido, no había televisión, no había radio, se reunían en las casas más confortables del pueblo, pues en 2 o 3, y toda la aldea se reunía allí, encendían un gran fuego y se contaban historias. Y eran historias de todo tipo, seguramente superarían con mucho a las nuestras, ¿eh? Sí. Ellos pueden decirlo, porque ellos dos, siempre que vamos por ahí, hemos ido a muchos sitios, siempre han hablado de los filandones en los que ellos han estado de niños, y me han dado mucha envidia, porque yo nací en la ciudad de León, y en la ciudad de León no había filandones. En la ciudad de León, pues había nieve, muchas cines de sesión continua. Todavía no te toca, Mateo, todavía no te toca. Había mucha nieve, pero no había filandones. Pero Mateo sí, Mateo seguro que tuvo ocasión de ir a muchos filandones. Merino, porque tenía un abuelo que, en fin, andaba entre la ciudad y el campo, y también dice que fue a muchos filandones. Pero un día un periodista nos entrevistó y
Bueno, yo ejercía de moderador y me preguntó a mí. Y yo dije, no, son ellos los que han ido a los filandones. Dice, ¿ellos? ¿Pero cuándo? Si eso ya no hay. Dice, sí, cuando eran niños. Dice, no puede ser, porque los filandones estaban prohibidos para los niños. Y yo investigué un poco, digo, no me van a engañar, ellos son tan buenos amigos, no me van a engañar. Me engañaban, porque luego miré, el obispo de Astorga prohibió los filandones. Nosotros somos de una generación un poco ya, en fin, con tiempo encima, ¿no? Y quizá nadie recuerda entre el público aquella censura de las películas que había, y había 3R y 4, era gravemente peligrosa. Pues los filandones eran gravemente peligrosos, no entraban los niños. Ahora, ellos yo no voy a Es una vieja discusión que no tiene... Bueno, bien. Bueno, y entonces, dicho esto ya, para que sepan con quién nos jugamos los cuartos, yo voy a leer, pero también se ha hecho tradición que empiece yo, y empiezo siempre con el mismo cuento. Hay muchas cosas que se repiten, igual que los cantantes siempre cantan o empiezan con la misma canción. Yo que se titula El cielo, la verdad que lo escribí cuando vivía mi perrita. Yo tenía una perrita que se llamaba Bonnie. Luego ya se fue la perrita Bonnie y estuve años sin poder leerlo, porque me producía pues una sensación muy triste. Y ahora ya, hace ya años que murió, ya puedo volver a leerlo. Se titula El cielo y dice así: iba por el bosque con mi perrita y la perdí de vista, algo bastante frecuente y que solo me preocupaba cuando estábamos cerca de la carretera, como era el caso. La llamé con insistencia, silbé, pero no acudió. «Bonnie, Bonnie», seguí voceando. De repente, de entre la espesura, vi correr hacia mí a un perro. Tenía ese trote saltarín, con las orejas subiendo y bajando, que obedece a la llamada del cariño, pero no era Bonnie, aunque cuando llegó a mí intentó encaramárseme. Se trataba de una perrita común, de pequeño tamaño, con la piel negra y blanca. Le hice una caricia y seguí llamando a Bonnie. Enseguida vi venir a otro perro, un setter de color cobre, de magnífica estampa cazadora, que también se acercó jubiloso. Y mientras la perrita y el recién llegado me hacían carantoñas con sus saltos, moviendo los rabos como hélices, yo seguía voceando en nombre de Bonnie. Un tercero apareció. Era un cachorro de apenas 2 meses, gris y juguetón. Mi padre me había regalado uno igual, un perro lobo, decía él, cuando yo era niño, y se me había muerto de parálisis un mes después. Le pusimos de nombre Toby. Algo confundido, insistí en mi llamada, y solo cuando vi venir a 2 perros más empecé a comprender. Eran Frick y Bolo, los últimos que había tenido, que se acercaron con idéntico alborozo. Entonces reconocí también a todos los demás. Con cuánta emoción abracé a Lista, la primera en venir, que seguía lamiéndome la cara y a la que, siendo yo muy niño, mató un coche. A Sol, el perro de Franquito, el único que murió de viejo. A Toby, el pobre cachorrillo, que llevé imprudentemente a un baño en el río. El médico me había prevenido contra las emociones fuertes y temí que mi cansado corazón fuera a estallar, incapaz de soportar el júbilo que el abrazo de todos los perros que alguna vez había querido me provocaba, saltando y brincando a mi alrededor. Faltaba, sin embargo, Bonnie. Y cuando la vi acercarse a la carrera con ese trote que es una declaración de amor, supe que estábamos ya en la otra vida. Muy bien. Bueno, Juan tiene la frustración de no haber tenido una infancia de filandón. Pero es un filandón. Esto de filandones es curioso y nos lo llamaron en México. Entonces, aquí llegan los charros, aquí llegan los filandones. Y así ya nos ha ido de gravemente peligroso. Mira, Juan,
Los niños íbamos a los filandones y hacíamos lo que hacen los niños habitualmente cuando salen de casa por la noche y los llevan a pasar el rato allí a la cocina de Natalia o a la que fuera. Nos dormíamos, ¿no? Entonces yo tengo una sensación de la oralidad un poco como el sueño de la narrativa, ¿sabes? El sueño de la narrativa está en la oralidad, una voz que resuena, que viene de alguno de aquellos que hablaban, contaban, comentaban, y está lo que es la tradición oral, donde está todo ese mundo que, bueno, en las instituciones ha sido básico completamente para la transmisión a través de la oralidad de todo el patrimonio de la invención popular, de los cuentos, de las leyendas, de las cosmogonías. Y una cosa muy importante, porque esto a veces da una cierta sensación antropológico-antañona, y es todo lo contrario. No hay una conexión más grande en lo que es el imaginario de la tradición de la oralidad que la universalidad. Casi todas las historias que tú podías escuchar de los cuentos te unían con casi todas las grandes historias del mundo y era un camino interminable. Esa idea de Torga de que lo local es lo universal sin fronteras, es verdad que... Se daba ahí en esas cocinas. Se daban esas cocinas, tenían una ventana con la que mirabas el mundo. Yo siempre cuento un detalle. La gran leyenda de mi pueblo, una de las grandes leyendas, que es la leyenda de la niña perdida, que la roban y se va al monte. Bueno, es una leyenda que a mí me ha tenido conmovido toda mi vida y de niño, y cuando te contaban aquellas leyendas, tal. Pues yo la descubrí muchos años después, cuando me había hecho ya un chico, en fin, progre, que andaba por el Madrid de aquellos años, no ya de sesión continua, que es lo que tú y yo hemos cultivado más de lo debido, sino de cine estudio. Y entonces vi una película y digo, coño, pues este señor me está contando la leyenda de mi pueblo. Era Berman con el manantial de la doncella. O sea, él había vivido con emociones muy paralelas a las que yo pudiera. Pero no me enredo más de lo debido. Lo que... ¿Sabes? Voy a arrancar leyéndoos un cuento, porque un elemento hoy, esta tarde cuando venía hacia aquí me acordé de este cuento, un elemento yo creo como muy reiterativo en lo popular y demás, y en los pueblos también, es la idea del que viene de fuera, ¿no? El forastero, que despierta algún tipo de inquietud, ¿no? Oye, ha venido ahí un señor, no se sabe. Oye, aquel estuvo, ¿qué pasó con él? Ha venido tal, se ha ido, y demás, esa idea del forastero. Con lo cual rememoro alguna vieja historia que a lo mejor se pudo contar allí, pero seguro que no de esta manera, de una manera seguro que más intensa y bonita. Dicen que en Carva fue un viajero, en Villamida un vagabundo y en Antil un mendigo. Más o menos... En los tres sitios sucedió lo mismo y hasta podría pensarse que el viajero, el vagabundo y el mendigo se parecían más de la cuenta. La verdad es que si se piensa un momento es fácil sacar la conclusión de que un viajero muy bien puede con el tiempo hacerse vagabundo y acabar de mendigo. Es como un destino más o menos absurdo o degradado, pero en los tres casos se va por la vida, se anda por el mundo y al fin se requiere la subsistencia de puerta en puerta. Nadie recuerda cómo se llamaban, casi ni siquiera cómo eran. El que va y viene pierde la identidad en el camino, o mejor, solo en él la alcanza. Un viajero trae la maleta como contraseña. Dicen que bajó del coche de línea y llamó en la primera casa de Carva. Le abrió una chica joven que se llamaba Cericia y estaba recién casada. Al día siguiente se fue el marido de Cericia. Y cuando en el pueblo se percataron, el viajero se había convertido en el hombre de aquella casa. Eso duró unos meses. Volvió el marido, se fue el viajero. Un vagabundo trae las manos en los bolsillos y una colilla en los labios. Llama a la puerta de la última casa de Villamida. Le abrió una niña vestida de luto. La niña vivía con su madre, que era una viuda joven que se llamaba Amarila. Sustituyó al marido muerto y por unos meses hizo de padre de aquella niña triste. El día que se fue, lloraban la madre y la hija. Un mendigo trae a la espalda el zurrón con los 4 mendugos de las limosnas.
Se sentó en el poyo de la entrada de una alquería de Antil y cuando la hija mayor de la casa, que se llamaba Oreda, le dijo que pasara si quería calentarse, dejó el zurrón y obedeció. Los padres de Oreda aceptaron al mendigo como si fuera su yerno y las hermanas lo consideraron su cuñado. Cuando murieron los padres y se casaron las hermanas, Oreda y el mendigo quedaron solos y dueños de la alquería. Para entonces ya tenían 3 hijos. El mendigo desapareció una mañana de abril cuando los hijos ya estaban criados. En los 3 casos, el viajero, el vagabundo y el mendigo hicieron lo mismo todos los días después de comer. Salían de casa, se acercaban al chopo más cercano, se sentaban apoyando la espalda en el tronco, fumaban un cigarro y suspiraban satisfechos. Hasta ahí. Buenas tardes. A veces hablamos de este tema y no lo hemos resuelto todavía. No estaba prohibida la presencia de los niños. El problema es que los niños no se enteraban de nada. Y yo recuerdo, lo recuerdo bien, claro, los filandones en casa de mi abuelo no tenían mujeres hilando, no tenían hombres haciendo madreñas, en fin, eran unos filandones, digamos, efectivamente ciudadanos. Pero sí, la gente contaba historias y muchas veces le pedían a mi abuelo que contase otra vez lo de la pipirigaina. Y mi abuelo contaba lo de la pipirigaina, que es brevísimo, es un diálogo, son 4 frases. Buenos días tenga la dama con su pipirigaina. Buenos días tenga el galán con lo que le cuelga. ¿Me dejaría meter en el su vicioso el mi deseoso? Entre a verlo, está un poco seco, pero si quiere meterlo, métalo. Bueno, se reían muchísimo. Yo decía, abuelo, un día ya, abuelo, ¿por qué se ríen tanto? Yo no entiendo nada de ese cuento. ¿Qué cuento es? ¿De qué trata eso? Yo no... Claro, José Mari, tú es que eres muy pequeño y no lo entiendes, hay que ser mayor. Teníamos que ser mayores para poder entender los filandones, porque los cuentos muchas veces tienen elementos que solo desde una mirada adulta, desde una mirada madura, puedes comprender. Un caballero va en su caballo, llega ante una casona y en el balcón ve a una dama que está con una rueca hilando la pipirigaina y la dice, buenos días tenga la dama con su rueca, y la dama le contesta, buenos días tenga el galán con lo que le cuelga, que es la espada. Va a caballo, pero lleva una espada ceñida y colgando. El caballero ha recorrido muchas leguas y el pobre caballo pues está hambriento y el caballero sabe que detrás del casón, de la casona, hay unos prados muy viciosos, todavía lo decimos en León, muy viciosos, muy jugosos de hierba, muy frescos. Me dejaría meter en el su vicioso, es decir, en el prado que hay detrás de la casa, el mi deseoso, es decir, este pobre caballo que llevo tantas leguas bajo mí. Entonces debía haber ya algo de cambio climático. La dama sabe que aquello está un poco seco y dice, entre a verlo, está un poco seco, pero si quiere meterlo, métalo. Es decir, el problema era de los propios niños, que no entendíamos lo que contaban. Y por lo tanto, pues, ¿para qué íbamos a ir al filandón si no nos enterábamos? En todo caso, yo voy a leer, para empezar, un cuento, creo, inteligible y que tiene que ver con aspectos de la vida de hoy. Yo creo que es un cuento, en cierto modo, ecológico. Mosca. La mosca revolotea sin demasiada vitalidad en el cuarto de baño. La miro con asco. ¿Qué hace este bicho en un hotel de lujo y además en febrero? La golpeo con una toalla y cae exánime sobre el mármol del lavabo. Es una mosca rara, arrubiada, no muy grande. Se me ocurre que es el último ejemplar de una especie que desaparecerá con ella. Se me ocurre que tenía en el cuarto de baño su refugio invernal, que en el jardín que se extiende bajo mi ventana hay alguna planta también muy rara que solo podía ser polinizada por esta mosca,
y que de la polinización y multiplicación de esa planta va a depender dentro de unos milenios la existencia del oxígeno suficiente como para que nuestra propia especie sobreviva. ¿Qué he hecho? Al matar a esa mosca os he condenado también a vosotros, descendientes humanos. Pero la mosca mueve sus patitas en un leve temblor. Parece que no ha muerto. Ya las agita con más fuerza, ya consigue ponerse en pie, ya se las frota, ya se alisa las alitas para disponerse a volar otra vez, ya revolotea en el cuarto de baño. Vivid, respirad, humanos del futuro. Mas ese vuelo torpe me devuelve la inicial imagen repugnante. Salgo de mi pasmo. ¿Qué hace aquí este bicho asqueroso? Cojo la toalla, la persigo, la golpeo, la mato, la remato. Oye, bien muerta, joder. Bueno, eso de tu filandón de la pipirigaina me lo tendrás que explicar luego a mí, porque yo nunca acabo de entenderlo bien. No sé. Yo, como se lo he oído varias veces, ya lo entiendo. ¿Ya lo vas entendiendo? Ya lo vas entendiendo. Es un cuento erótico. Pero evanescente. ¿es erótico o es antropológico? No. Es caballeresco. Caballeresco. Tiene un punto Épico. Épico y galante. Ivanhoe. Pero en la otra es... Ivanhoe. El señor de Bembibre. No, pero es verdad. Con la pipirigaina. Bueno, yo voy a cambiar de registro porque yo soy muy... recuerdo mucho al obispo de Astorga y no quiero... Oye, hay una cosa del obispo que debías de contarla. Sí, antes de es que es muy largo. No, el cuento, el lío aquel... Sí, pero eso aquel problema moral que tuviste. Pero no fue del obispo, fue de una chica que estaba entre el público, que debía de ser una ferviente... una ferviente militante de una causa, que yo leí un cuento, es el cuento de los más breves que tengo muchos muy breves, y se llamaba Amor. Sí. Y era así, era tan breve que lo sé de memoria. Decía, a ver si me acuerdo, voy a tener que leerlo, Sí, está aquí. Es que, Mateo, me has desprogramado. Es que lo del obispo que has dicho... Es que ya no me acuerdo, pero ahora seguro que lo leo. Y ¿Verdad? Se titula Amor, sí. Y dice, era inmune a la picadura de las avispas hasta que se enamoró de una de ellas. Y una chica joven que había allí en el auditorio levanta la mano y me dice, oiga, ese es un cuento muy machista. Y yo me quedé así un poco aterrado porque no quiero entrar en controversias, y menos aún con quién, porque siempre llevas las de perder. Y dije, tuve una inspiración repentina. El obispo vino a mí. Y porque era en Astorga, efectivamente. Y el obispo vino a mí. Y digo, oiga, mire, lo voy a cambiar en honor suyo. Era inmune a la picadura de los obispos hasta que se enamoró de uno de ellos. Me perdonó. Muy bueno. Me perdonó. Muy bueno, Juanito. Bueno. Iba a leer, ¿puedo leer este, Mateo? Iba a leer este. La traición. Digo para que vean que son registros muy distintos, que supongo que también lo hacían en los filandones antropológicos, también había registros variadísimos, ¿no? Por cierto, yo en el estudio que hizo la Diputación de León, que publicó 7 tomos, 7 tomos. De lo que se contaba en los filandones, miraba, decía quién contaba más, hombres, mujeres, tal, los temas, y los temas más de pipirigaina eran los que contaban las mujeres. No sigas por ahí. Es curioso eso. No sé si esto será machismo. No sigas por ahí. Pero era así. Bueno, La traición se titula. El bombero se encarama a lo más alto de la escalera de socorro. La mujer, una joven, le tiende sus manos entre toses y lágrimas desde el hueco de la ventana.
Tiene los ojos azules y el pelo muy corto. ¿Hay alguien contigo?, pregunta el bombero mientras intenta sujetarla con una correa. Ella parece no entender y le mira aturdida, una mirada en la que más allá del pánico hay curiosidad y sorpresa, como extrañada de conocerle en situación tan extrema. Nadie, dice por fin, estoy sola. El bombero termina de sujetarla y ella se le abraza. Inician el descenso fuertemente entrelazados. Es entonces cuando nota que apenas respira, intoxicada por el humo que ha llenado sus pulmones. Tranquila, tranquila, le dice, y mientras baja con cuidado, pero deprisa, imagina lo que sería su vida al lado de ella, tan guapa y tan dulce, porque ya antes de llegar al suelo se le ha declarado y se han casado y han tenido 2 hijos y están siendo muy felices. Desgraciadamente, los servicios médicos que esperan abajo nada pueden hacer por ella. Y cuando el bombero llega a su casa y su mujer se interesa por él, siente que ya no la quiere, que la ha engañado con otra y decide pedirle el divorcio. Qué triste ¿verdad? Oye, es triste, sí. Bueno, como abres la vía amorosa, tenemos muchos cuentos. Bueno, y la Aparicio gastronómica. enseña el libro. Tienes un libro que se llama Cuentos de amor. Sí, pero lo he dejado en casa. Ya, bueno, para pues no se ve que te abusar. estás haciendo mayor. Para no abusar. Porque el tema amoroso es un tema que ha dado mucho de sí en la obra de Aparicio. Yo voy a contar uno que, oye, también es triste, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me desperté con sed. Lola dormía. Me levanté con cuidado, sin dar la luz. Salí de la habitación, avancé a oscuras por el pasillo. Entonces tropecé con alguien. Unos pasos apresurados se perdieron hacia la cocina y la puerta se cerró tras ellos. Tardé un momento en reaccionar. Seguí por el pasillo hasta alcanzar el interruptor de la luz y luego, decidido, abrí de golpe la puerta de la cocina. El hombre se había subido en el alféizar de la ventana. «No, por Dios», dijo, «no avise a la policía». En su rostro, el terror allanaba el gesto de su mirada enferma. «Ángel», musité como si de pronto mi memoria sufriera una sacudida. «Martín», respondió con incredulidad instantes después aquel hombre. Lola llamaba excitada desde el pasillo. Cuando llegó a la cocina vio abrazados a aquellos 2 amigos de la infancia y su irrevocable decisión de llamar a la policía fue lo que motivó el inicio de la definitiva crisis de nuestro matrimonio. A veces, no lo sé, la amistad y el amor es un tema muy complicado. Pero en este caso, no se puede andar por las casas ajenas a ver qué hacía aquel tío. Bueno. Bueno, voy a seguir un poco con una cierta perspectiva ecológica, porque lo de la mosca me ha parecido... Y voy a leerles... El día de mi cumpleaños, mi sobrina me regaló un bonsái y un libro de instrucciones para cuidarlo. Coloqué el bonsái en la galería con los demás tiestos y conseguí que floreciese. En otoño habían surgido de entre la tierra unos diminutos insectos blancos, pero no parecía que perjudicasen al bonsái. En primavera, una mañana a la hora de regar, vislumbré algo que revoloteaba entre las hojitas. Con paciencia y una lupa, acabé descubriendo que se trataba de un pájaro minúsculo. En poco tiempo, el bonsái se llenó de pájaros que se alimentaban de los insectos. A finales del verano, escondida entre las raíces del bonsái, encontré una mujercita desnuda. Espiándola con sigilo, supe que comía los huevos de los nidos. Ahora vivo con ella y hemos ideado el modo de cazar a los pájaros. Al parecer, nadie en casa sabe dónde estoy. Mi sobrina, muy triste por mi ausencia, cuida mis plantas como un homenaje al desaparecido. En uno de los otros tiestos, a lo lejos, hoy me ha parecido ver la figura de un mamut. Este cuento lo escribí hace muchos años, pero
como los cuentos quedan ahí como semillas, luego fructificó de algún modo, voy a ponerlo de pie, no vaya a ser que te cae. fructificó de nuevo y voy a leerles la continuación, Mundo Bonsai. No sé cuánto tiempo hemos vivido juntos en ese bonsai, pero ayer por la mañana al despertarme ella no estaba. Imaginé que acaso se había entretenido en alguno de los otros bonsáis recolectando frutas o mientras iba a buscar agua con el dedal que yo habilité como caldero, pero fue transcurriendo el día y cuando llegó la noche, Silvia, como yo la he llamado desde que la conocí al pie de mi bonsái, no había regresado. Dormí mal en el hueco entre los troncos del olivo que nos sirven de cobijo y esta mañana he hecho un recorrido por el invernadero inspeccionando todos los bonsáis que cobija. Cuando la encontré, estaba al pie de un pino, enlazada con un brazo a un ser peludo que resultó ser un orangután. Silvia, la llamé, pero me miró con tanto desinterés que comprendí que nuestra relación había terminado. He regresado a mi bonsái y he aceptado con amargura que ha concluido otro periodo de mi vida. Tras unas horas de abatimiento, me he dirigido al final de la estantería y he descendido hasta el suelo, ayudándome de una de las cuerdas. Al llegar aquí abajo, mi cuerpo ha ido recuperando poco a poco el tamaño del día en que descubrí a Silvia desnuda, dormida al pie del fornido pero diminuto olivo. Y ahora soy consciente de que mi mundo bonsái será ya solo un recuerdo para mí. Muy bonito. Muy bien. Ecologismo y erotismo. No, yo en la línea ecológica no sé si puedo yo aceptar el reto. Yo voy a ir ahora a una cosa que yo llamaría ecológico, diplomático, monárquico. Porque, en todo caso. Oye, ten cuidado, no saldrá el No, emérito. igual alguien sale por ahí y dice cualquier cosa y tendré que recurrir al obispo de Astorga. Bueno, es una experiencia inglesa. La verdad es que yo he pasado años allí y algunas cosas se me han ocurrido de aquellas experiencias. Y a ver por qué le llamo yo todo eso. Se llama diseño real. Los españoles, esto, bueno, tengo que explicar, porque este es un libro donde un club muy escogido de ingleses amantes de los animales que piensan que los españoles los comemos vivos y somos como una especie de salvajes terribles, pues cuando se enteran de que el embajador de España lo primero que hace después de presentar las credenciales, que la costumbre es que invitan a una recepción a la colonia y tal, pero lo primero que él hace es que den agua a los caballos que le han llevado en la carroza. Entonces eso a los ingleses les ha llamado la atención que lo hiciera el embajador de España y le invitan a su club y bueno, tienen grandes conversaciones y esto es parte de una de esas conversaciones que son todo cuentecitos. Y este se titula Diseño real. Los españoles hemos aprendido a vender cosas concretas, dice el embajador. Cebollas, naranjas, tomates, también herramientas y neveras, y hasta coches y aviones, cosas tangibles, materia, en fin, declaró el embajador. Pero los ingleses ya han superado con creces esa fase. Ustedes, y aquí hizo un énfasis muy marcado, saben vender ideas, abstracciones, y eso tiene un valor añadido muy superior a cualquier otro producto que pueda concebirse. ¿Qué es el arte? Sino una idea sobre un soporte intrascendente. ¿Y qué sería el pobre soporte sin la idea? Nada. Materia insignificante, una piedra, una tela, una madera, arcilla, metal, cosas, solo cosas. ¿Cómo nació, por ejemplo, el famoso Queen Brooch, que tan de moda se puso entre las señoras del cuerpo diplomático del mundo entero hace una década? Lo sé muy bien, porque le ocurrió a solo unos pasos de aquí a un colega mío mexicano cuando iba acompañado de su esposa en la carroza de embajadores a presentar credenciales a su graciosa majestad. De súbito, una avispa entró en el carruaje. La mala fortuna quiso que el insecto picara en un ojo al embajador, y menos mal que ella se libró. El embajador,
hombre de gran presencia de ánimo, logró golpear a la avispa con los guantes que llevaba en una mano. En ese momento la carroza se detuvo y un lacayo de palacio abrió la puerta. Habían llegado a destino. Imagínense lo desagradable y apurado de la situación. El embajador y su esposa no tuvieron más opción que seguir dócilmente al chambelán y así, en tan difíciles circunstancias, llegaron a presencia de la reina de Inglaterra. Hicieron los saludos que manda el protocolo, entregaron las cartas credenciales y conversaron. La reina, sin reparar en el ojo hinchado del embajador, dirigió sus lentes de mano hacia el pecho de ella. ¡Qué hermoso broche!, exclamó. ¿No es fantástico? ¿De qué material está hecho? La señora del embajador, horrorizada, descubrió sobre el borde de su escote a la avispa agonizante. ¡Qué grandes diseñadores tiene su país!, comentó con halago acaso exagerado el duque de Edimburgo. Mucho me temo, señor, que debo contradecirle, dijo el embajador con el párpado como un huevo. Este broche es de diseño exclusivamente inglés. Interesante, comentó el duque. Ustedes, los latinos, son una fuente permanente de inspiración. Lo que sigue ya lo saben. Ahí está el broche, el llamado broche de la reina, que un joyero realizó por encargo de la Casa Real y que tanto se ha vendido entre la diplomacia del mundo entero. Y es ecológico, además. Yo vuelvo un poco a la cosa amorosa, si no os parece mal. ¿Cómo dices, Mateo? Vuelvo un poco a lo amoroso, porque ando un poco melancólico. ¿Y con comida? Luego, ¿No te animas por ahí? Sí, luego... Con comida, sí. Pues sí. No, primero a lo amoroso, luego tomo una sopa. Cuando Amparo me dijo que no me quería, después de 6 meses de tenaz noviazgo, me recluí en casa de mi tía Heredia por espacio de otros 3 meses. El amor de Luisina, un año más tarde, vino a curar aquella herida que seguía sin cerrarse. Fue un tiempo corto, eso sí, de felicidad e ilusiones. Entender la decisión de Luisina de abandonar el mundo para profesar en las esclavas me costó una úlcera de duodeno. A mi natural melancolía se unió esa tristeza sin fondo que ni los auxilios espirituales logran paliar. Irene llegó a mi vida en un baile de verano al que mi amigo Aurelio me llevó, como quien dice, a punta de pistola. Que 2 años más tarde aquella tierna seductora se fuese precisamente con Aurelio, yugulando un tiempo amor y amistad, fue lo que provocó en el abismo de la desgracia sentimental mi hospitalización. Antonia era una enfermera compadecida que me sacó a flote usando todos los atributos que una mujer puede poseer. El amor del enfermo es un amor sudoroso y lleno de pesares, más frágil que ninguno según mi experiencia. Cuando una tarde vi a Antonia y al doctor Simarro besándose en el jardín, me metí para el cuerpo un tubo de aspirinas. Gracias, como siempre, a mi tía Heredia, culminé tras la crisis la desolada convalecencia y cuando definitivamente me sentí repuesto, comencé a considerar la posibilidad de retirarme del mundo habida cuenta de que mis convicciones religiosas se habían fortalecido. Fue entonces cuando me escribió Amparo, reclamando mi perdón y reconociendo la interpretación errónea que había hecho de su amor por mí. Nos casamos enseguida y todo iba bien hasta que Luisina, que colgó los hábitos, volvió para recuperar mi amor e Irene y Antonia, bastante desgraciadas en sus respectivos derroteros sentimentales, regresaron para restablecer aquella fidelidad herida, convencidas cada una por razones muy distintas de que el único amor verdadero era el mío. Mi tía Heredia anda la mujer muy preocupada y yo, como dice mi amigo Gonzalo, pues sobrellevo con astucia y aplomo desconocidos mi destino, trabajando en tantos frentes a la vez. Y me voy convenciendo de que existe una rara justicia amorosa que nos hace cobrar los abandonos, aunque les juro que su aplicación puede acabar resultando perjudicial para la salud.
Antes Luis Mateo contó que él recordó el manantial de la doncella. Sí. Y si os acordáis, Berman. en México nos enteramos de que el viejo romance leonés Delgadina es el corrido de Delgadina, o sea, que ha pasado al folclore mexicano. Pues el romance de Delgadina se recitaba también en casa de mi abuelo. Yo me lo sabía de memoria. ¿En los filandones? En los filandones, Sí, sí, porque sí, no, también pero se había recitaban muchos romances. romances. Y había romances muy bonitos. Y el romance de Delgadina era una preciosidad que yo recordaba perfectamente, pero que ahora no me atrevo a recordar. Pero entre mis papeles Pero lo tengo. tienes, claro. Y lo voy a leer. Pero no lo leas, Berilo, que te lo sabes bien. Yo te apunto. Si No, te- déjalo. Vamos a ver. Venga, tú lo miras ahí. El buen rey tenía 3 hijas muy hermosas y galanas. De las 3, la más pequeña, Delgadina se llamaba. Un día, estando a la mesa, su padre la requebraba. Delgadina de cintura, tú has de ser mi enamorada. No lo quiera el Dios del cielo, ni la Virgen soberana, que yo enamorada fuera del padre que me engendrara. La madre, que tal oyó, a Delgadina encerrara. No le daban de comer más que de carne salada y el agua para beber de los pies de una yamarga donde silba la culebra, donde la rana cantaba. Delgadina, por la sed, se arrimara a una ventana y viera a sus 2 hermanas tejiendo paños de grana. Por Dios vos pido, infantinas, que hermanas non las llamaba, por una de esas doncellas enviadme una jarra de agua, que el corazón se me enturbia y el ánima se me aparta. Quítate de ahí, Delgadina, quítate, perra malvada, si yo tuviera un cuchillo yo mismo te lo arrojara. Delgadina, por la sed, se arrimara a otra ventana y viera a sus 3 hermanos jugando juegos de espadas. Por Dios vos pido, infantinos, que hermanos non les llamaba. Por uno de vuestros pajes enviadme una jarra de agua, que el corazón se me enturbia y el ánima se me aparta. Quítate de ahí, Delgadina, quítate, perra malvada, que si tuviera una lanza yo mismo te la arrojara. Delgadina, por la sed, se arrimara a otra ventana, viera a su madre, la reina, en trono de oro sentada. Por Dios vos pido, la reina, que madre no la llamaba, por una de vuestras damas enviadme una jarra de agua, que el corazón se me enturbia y el ánima se me aparta. Quítate de ahí, Delgadina, quítate de ahí, desgraciada, que por tu culpa ha 5 años que vivo malmaridada. Delgadina, por la sed, se arrimara a otra ventana y viera a su padre el rey paseando en una sala. Mi padre, por ser mi padre, enviadme una jarra de agua, porque me muero de sed y a Dios voy a dar el alma. Darétela, Delgadina, si me cumples la demanda. La demanda cumpliréla, aunque sea de mala gana. Acudid, mis pajecicos, a Delgadina dad agua. El primero que llegare con Delgadina se casa. El último que llegare su vida será juzgada. Cuando unos van con jarros de oro, otros con jarros de plata. Cuando el primero ha llegado, Delgadina era finada. La Virgen la sostenía, ángeles la amortajaban. Sobre la cama del rey los demonios se asentaban y a los pies de Delgadina una fuente fría manaba porque calmara la sede que aquel cadáver pasaba. Bravo. El manantial de la doncella. El manantial de la doncella. Y en México se canta el corrido de Delgadina. Es verdad. Bueno, Berman debió de pasar por León. Seguro. Berman, como todo el mundo nórdico, que está lleno de leyendas, claro, hay unas conexiones legendarias que toda nuestra tradición oral, la del país en general, porque en fin, este país tiene una... Yo siempre digo que el sustrato de las grandes literaturas ha estado en las literaturas populares, en cómo ha podido la gran literatura, en fin, lo que intentamos hacer nosotros ahora aquí precariamente, absorber un poco del sustrato de debajo.
Claro, en España yo creo que eso desgraciadamente no funcionó. Y eso la institución lo vio, ¿eh? La institución, fíjate, enseguida fue un poco a determinados asuntos cruciales. Los grandes lo vieron, Lorca lo vio y así es de grande. Pero yo creo que todo ese sustrato quedó un poco en una deriva de abandono que fue recogida como por un costumbrismo ahí un poco barato, y luego con esta inquina un poco ciudad-campo, esta cosa del cosmopolitismo y lo de la aldea y el tal, quedó ahí eso. Y eso en Alemania y en Inglaterra y en Francia y tal lo solucionaron los románticos, lo solucionaron los románticos. Los grandes valedores de las grandes tradiciones de las culturas populares las elevaron a su sitio los románticos. Pues aquí parece que no Bueno, aquí funcionó. decía Azaña que Bueno, ¿lees algo más? faltaba público. Sí, voy a leer uno que se llama Vamos. La obra maestra, Mateo, Ah, porque ese es muy estamos entre literatos y además yo creo que es la verdadera obra maestra, ¿sabes? Además incita mucho, o sea, ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? Que no te... que incita mucho. Ah, que hables incita de la obra mucho. maestra, La obra ese reto de poder hacer algo imposible. La obra maestra se titula este que voy a leer, porque es que como en Internet lo piratean todo, yo miro, digo, a ver cuál es el que más piratean. Pues la obra maestra es el que más piratean. Digo, será bueno. Vamos a ver. Yo además creo que las obras maestras son todas así. La obra maestra. Los tres compartían celda. Uno era alto y de ojos morunos, otro grueso y de porte nervioso, el tercero menudo y de poco espíritu. Un tribunal improvisado los había condenado a muerte. Eso era todo lo que sabían, porque ni se habían molestado en leerles la sentencia ni les habían señalado día. De vez en cuando oían las voces de mando de los pelotones de ejecución provenientes de alguno de los patios y enseguida las descargas de fusilería. Pasó el tiempo y la rutina de la muerte entró en sus carnes en forma de una fiebre que les mantenía en un estado de abandonado frenesí. El más grueso lamía a veces la piedra de la pared en busca de sabores. El más menudo se concentraba en las formas del muro, como dicen que había hecho Leonardo para buscar inspiración. El más alto escribía una novela, pero como no tenía papel, ni pluma, ni tiza, ni utensilio alguno para escribir, lo hacía en su mente. Construía las palabras cuidadosamente, las corregía, las leía en voz alta, las comentaba con sus compañeros y las volvía a corregir. Así hizo una novela de más de 300 páginas, 333 exactamente, de 30 líneas por 60 espacios según sus precisos cálculos mentales. Bien memorizada, se la leyó más de una vez a sus compañeros, pero pasaban los días sin que se ejecutaran sus sentencias, y como aquella lectura a todos gustaba, fueron muchas las que hizo hasta que el más grueso de ellos logró retenerla también en su memoria, no sin hacer alguna corrección y sugerencia, discutidas y en su caso aceptadas por el autor de la novela. Entonces se les ocurrió que, por si alguno de ellos se salvaba, deberían los tres aprenderla de memoria para reproducirla en papel cuando las circunstancias lo permitieran. Los tres comulgaban con la idea de que era la mejor novela jamás escrita. La novela mejoró todavía con las siguientes lecturas y correcciones, hasta el punto de que cuando vinieron a buscarlos, ninguno dudaba de su condición de obra maestra. Un día se llevaron al más alto, otro al más grueso, pero el tercero, menudo y de poco espíritu, fue indultado. Nunca logró transcribir la novela. Su memoria, tan desconchada como los muros que recibían las descargas de fusilería, era incapaz de presentársela entera. Ni siquiera lograba reconstruir el argumento completo. Sostenía, sin embargo,
que era una obra maestra, una de las mejores novelas que jamás se habían escrito. Y así lo mantuvo siempre, incluso 30 años después de aquellos sucesos. Ya es una fábula sobre la imposibilidad de escribir la obra maestra. Eso, bueno, yo en este momento suelo tomar un poco de sopa. Durante 6 años estuve comiendo en el mismo restaurante, uno de esos establecimientos económicos donde la perseverancia solo es recompensada por la comodidad de no tener que andar decidiendo cada día dónde cumple uno ese trámite imprescindible. Hay estómagos que no buscan especiales compensaciones y el mío es uno de ellos. Durante esos 6 años comí todos los días de primer plato una sopa de la casa amarillenta y confusa en la que navegaban desconfiados algunos fideos. El día que cerró aquel establecimiento, en el que yo con otra media docena de habituales festejé la melancólica despedida, sorbiendo la última sopa, comiendo el último bistec y agradeciendo el brindis lloroso del dueño con un champán de ínfima marca, una extraña pena dominó mi ánimo. Nunca había sentido en mis solitarias colaciones ninguna solidaridad con los otros habituales del Cifuentes, ni con su dueño, ni con los camareros, ni con Rosina, la cocinera, a quien vi por primera vez el día del cierre sosteniendo trémula su copa de burbujas. Los 2 años siguientes fueron devastadores para mi estómago y para mi equilibrio emocional, pues comprobé que entre uno y otro había una extraña correspondencia. Deambulé por los más variados restaurantes buscando un alivio, una recompensa que no lograba determinar. Mi vida iba a deriva y el recuerdo de la sopa del Cifuentes era algo que me afectaba como una frustración que llegó a invadir mis sueños. Hasta que un día, en una lejana casa de comidas del extrarradio, cuando ya me habían expulsado de la empresa y llevaba una existencia depauperada y enferma, reencontré la vieja sopa amarillenta y confusa. Rosina es hoy mi mujer y yo he vuelto a recuperar el equilibrio y el aprecio de mi modesta condición. Vamos. No, porque es que... Yo voy a enlazar, en cierto modo, con el cuento que ha leído Juan Pedro. Vamos a ver si lo encuentro. Para una historia secreta del éxito. Al principio me conformaba con que algunos amigos del colegio admirasen mis invenciones escritas. Luego anhelaba publicar un libro, solo eso, y me sentí dichoso cuando tuve en las manos el primero de los 300 ejemplares que imprimió aquel modesto editor. En mi siguiente novela ya me inquietaba no llegar a vender más de 2000 ejemplares, y las críticas, aunque favorables, me parecían pocas y mezquinas. Apenas hube ganado el premio editorial más importante del país, empecé a desear con ansia el premio de la crítica, y cuando me lo dieron, sentí que lo que de verdad me dejaría satisfecho sería conseguir el premio nacional. Me concedieron el nacional, pero comprendí que mi obra no tenía toda la resonancia que merecía en el ámbito americano, y hasta que no me galardonaron con el premio Rómulo Gallegos me encontré muy desazonado. La desazón no cesaba porque me parecía que mis libros estaban poco traducidos, y cuando se multiplicaron las ediciones extranjeras, el número de ejemplares no respondía nunca a mis expectativas de difusión. Se hacían tesis sobre ellos en bastantes universidades del mundo, aunque me mortificaba que muchas otras fuesen menos valorados. Entonces deseaba vivamente ingresar en la Real Academia. Me nombraron académico y empecé a sentirme desafortunado porque mi nombre no sonaba para el premio Cervantes. Me concedieron el Cervantes, pero mi alegría duró poco porque estaba convencido de que una obra de la envergadura de la mía era merecedora del premio Nobel. Cuando por fin conseguí el Nobel, me defraudó que no fuese noticia clamorosa en todos los periódicos del planeta.
tanto desasosiego sobre mi significación literaria había ido debilitando mucho mi corazón y fallecí de modo repentino, cuando todavía no era viejo, al salir de un homenaje en mi honor al que no asistieron todos los personajes que deberían haberlo hecho. Ahora, en el salón de juntas del Parnaso, compruebo con insufrible decepción que son otros demasiados quienes ocupan los sillones preferentes. Merino, tú dijiste que ibas a leer uno de la epidemia, de la pandemia. Ah, tenías uno de la pandemia. Tengo alguno de pandemia, Y entonces efectivamente. yo venía con uno que traía la algo de la pandemia- pandemia también, por si acaso lo sacabas, pero no lo sacas. Léelo tú, Hombre, por favor. ¿Eh? Bueno, vamos a ver. No, pero es que el mío de la pandemia, que fue porque Merino me dijo, tengo algunos de la pandemia. Sabes que Merino tiene facilidad para los temas. Y dije, pues a ver si encuentro yo entre los 3 o 4 últimos que he hecho, uno de la pandemia. Pero me da mucho miedo, porque no sé si funciona, no sé si es muy malo. ¿Funciona la pandemia o el cuento? El cuento. La pandemia ya sé que es muy mala. Entonces, voy a arriesgarme, Mateo. Venga, voy a arriesgarme, porque ya sabéis que, en el mundo este de los escritores, uno deja a los amigos pues las cosas. Oye, ¿qué te parece? Y cuando están en borrador. Entonces, uno debe de juzgarlas con sinceridad para ayudar al amigo. Ahora, si ya te lo dan publicado, pues ya lo que eres es cortés, no. Y no te atreves. Y entonces, esto, queridos amigos, esto no está publicado. Esto lo voy a leer por primera vez. O sea que me sirváis. Entonces, pero lo traigo porque Merino dijo que la pandemia y tal. Digo, la pandemia, que casi tiene muy poco que ver con la academia, tiene más que ver con Inglaterra. Y además no es gracioso. Se titula La pandemia. Nunca la llamé, vuelvo al amor, Mateo, Bueno. vuelvo al amor. Nunca la llamé. El londinense Linguist Club, hoy desaparecido, está próximo al Holland Park y era un excelente centro de enseñanza de la lengua inglesa para extranjeros. Yo fui alumno allí durante 5 inolvidables meses. Éramos 6 o 7 estudiantes en mi clase, de los que medio siglo más tarde, solo recuerdo el nombre de una chica francesa, Colette Dishays, y el de un muchacho persa, Jalil Dimalhani o Dilmahani, con los que hice buena amistad. Un día Colette me pidió que la acompañara a un pueblecito de Surrey en el que se llegaba en tren desde la Waterloo Station. Había sido invitada a comer el domingo en casa de los padres de un muchacho con el que había hecho amistad en Francia. Colette les pidió que la permitieran ir acompañada. La familia nos acogió con gran cordialidad. El padre, la madre y 2 hijos, chico y chica. Él era rubio, alto y fuerte, parecía persona sólida y juiciosa. Su hermana, de nombre Joan, alta, con el pelo castaño a lo garzón, activa y sonriente, tenía un encanto que iba mucho más allá de su gracioso flequillo. La hospitalidad de la familia, despojada de esa rigidez tan frecuente en los ingleses, me resultó muy grata. Solo después del inevitable té de las 5, que lo tomamos a las 6, advertimos que había caído la noche y aunque todavía prolongamos la charla un rato más, Colette consideró llegado el momento de volver a Londres. Los 2 hermanos se empeñaron en acompañarnos hasta la estación. Colette y el muchacho enseguida se pusieron unos metros por delante. Recuerdo bien a Joan a mi lado, bajo la escasa luz de unas pobres farolas bastante espaciadas entre sí. Hablábamos con muy pocas pausas, yo en mi balbuciente inglés y Joan mostrando una personalidad risueña que me fascinaba por su inteligencia y sencillez. De pronto, algo pasó entre nosotros, porque sin detenernos nos dimos un beso en la boca. Y luego otro, siempre con prisa y sin dejar de caminar. Ya en la estación, Colette y yo tuvimos que subir precipitadamente al tren.
Poco antes, Joan me había dado un número de teléfono. Llámame, me dijo. El número era el de una tienda de Londres en la que trabajaba part-time. Te llamaré, prometí. Nunca la llamé. Sentía terror a expresarme por teléfono en inglés y tampoco la olvidé. Pero ha sido el COVID-19, el que al contagiarme me la ha traído con fuerza renovada. Han sido 5 meses en la UCI de sueño inducido, de soledad, angustia y dolor. Y cuando creía haber muerto, me desperté en un tren inglés y pensé que acaso la muerte era ese deslizamiento hacia un universo distinto en el que nuestra vida ha discurrido de otra manera. El tren era como aquellos antiguos con departamentos a los que se accedía directamente desde el andén, sin comunicación interior entre los vagones. Cuando se detuvo en Surbiton, me bajé con toda naturalidad. Y sin haber abandonado todavía el recinto de la pequeña estación, la vi. Era Joan, con su peinado al garzón. Antes de abrazarla, antes de que la besara, me dijo, te estaba esperando. Sí. Funciona. Bonito, hombre. La última, vale. La última. Bueno, vamos a hacer un turno de pequeñitos. ¿Eh? Ya acabamos. No, yo leo uno mediano y ya. Mediano, venga. Por lo menos había visto 7 u 8 personas, ninguna de ellas con aspecto de mendigo, meter la mano en la papelera que estaba adosada a una farola cercana al aparcamiento donde todas las mañanas dejaba mi coche. Era un suceso trivial que me creaba cierta animadversión, porque es difícil sustraerse a la penosa imagen de ese vicio de urracas, sobre todo si se piensa en las sucias sorpresas que la papelera puede albergar. Que yo pudiera haberme tentado a caer en esa indigna manía era algo inconcebible, pero aquella mañana, tras la tremenda discusión que por la noche había tenido con mi mujer y que era la causa de no haber pegado ojo, aparqué como siempre el coche y al caminar hacia mi oficina, la papelera me atrajo como un imán absurdo y sin disimular apenas ante la posibilidad de algún observador inadvertido, me tiene ya la mano con la misma torpe decisión con que se lo había visto hacer a aquellos penosos rastreadores que me habían precedido. Bueno, decir que así cambió mi vida es probablemente una exageración, porque la vida es algo más complejo que la materia que la sostiene y que las soluciones que hemos arbitrado para sobrellevarla. Hombre, la vida es antes que nada, y en mi modesta opinión, el sentimiento de lo que somos más que la evaluación de lo que tenemos. Pero sí debo confesar que muchas de mis cosas, de mi existencia, tomaron otro derrotero. Me convertí en un solvente empresario. Me separé de mi mujer y contraje matrimonio con una jovencita encantadora. Me compré una preciosa finca y hasta un yate, que era un capricho que tenía siempre y me había obsesionado mucho, y sobre todo me hice un trasplante capilar en la mejor clínica suiza y eliminé de por vida mi horrible complejo de calvo adquirido en la temprana juventud. El billete de lotería que extraje de la papelera estaba sucio y arrugado, como si alguien hubiese vomitado sobre él. Pero supe contenerme y no hacer ascos a la fortuna que me aguardaba en el inmediato sorteo navideño. Bueno, fines. Bueno, pues escribí unos cuentos en el confinamiento, voy a leer uno. El confinamiento por causa de la pandemia está durando demasiado. Persona de riesgo por sus problemas coronarios, él no sale nunca de casa y es su mujer quien hace la compra. Y para rehacer de algún modo sus paseos habituales, 2 veces al día durante 30 minutos recorre todos los recovecos del viejo piso. La visión repetida de muebles, pasillos y rincones en tantas caminatas domésticas le acaba dando a todo un aire espectral. Cada noche ven una película en la tele y a él le parece que siempre es la misma. A veces se asoma a una de las ventanas y percibe la desolación callejera. Ningún vehículo se mueve, nadie recorre las aceras. Mas al fin, tras tanto tiempo de encierro, se anuncia que el confinamiento concluirá.
Cuando llega el esperado día, se levanta muy pronto, ansioso de disfrutar del aire libre. Su mujer no está y piensa que madrugó para no hacer cola en el mercado. Se viste y sale a pasear de verdad, pero en la calle todo sigue deshabitado y vacío, y camina innumerables pasos en esa soledad silenciosa hasta comprender que ha entrado en el verdadero, en el definitivo confinamiento. Bueno, y permítanme, voy a leer el último, que es el antifilandón, porque se titula Postcuento y dice así: me pidieron el cuento más breve posible para una antología. Cuando se lo envié les pareció demasiado largo, pero lo publicaron. Dice así: no érase ninguna vez. No, bueno, vamos a leer uno cada uno y nos despedimos. Que llevamos mucho rato, ¿eh? ¿Les parece? Porque no vamos a abusar de... venga, uno cada uno. ¿Cuál leo yo? Unos cortitos. Ya vamos a ir al microrrelato Venga. en su mínima expresión. Venga, uno cortito. Aquí está. 66. Este se titula Un hombre bueno, que ya está bien, pues no todos son malos. Un hombre bueno, protagonista de muchas infidelidades, no de un día ni de dos, sino de meses y hasta de años, según se decía. Eusebio, tan mujeriego él, no había sido un buen marido. Por eso ahora, con los dos ya ancianos y ella padeciendo de Alzheimer, las vecinas se arrepentían de haberlo criticado, porque había que verlo, tan solícito y sacrificado con su mujer, la pobre Ignacia, que se lo hacía todo encima, y Eusebio la limpiaba y la aseaba y le hacía la comida y se la daba y le limpiaba las babas. Y así estuvo hasta que murió en sus brazos, bien atendida y sintiéndose querida, aunque ya ni juicio tuviera la pobre. Las vecinas, después del entierro, le decían a Eusebio en el momento del pésame lo muy bueno que había sido, y tantos eran los elogios que lo abrumaban. Nada especial, yo he sido así con todas, replicaba él. Es decir, amantes, y ya con esto termino lo amoroso. Esto es un cuento... esto es terrible. Mateo, a por él. No pude creerlo hasta que les descubrí. Muchos me habían advertido. En aquel momento, ella, asustada, dejó de maullar, pero él, que no se daba cuenta de que los estaba mirando, todavía siguió ladrando un rato. Bueno. Se titula Agujero Negro y dice así: el hombre pasea por la playa solitaria y encuentra depositada en la orilla por las olas una botella de cristal negro con una señal muy extraña impresa en su tapón. Mientras lo desenrosca, el hombre piensa en sus lecturas de niño, el genio cautivo, los mensajes de náufragos. Abierta, la botella inicia una violentísima inhalación que aspira todo lo que la rodea: el hombre, la playa, las montañas, los pueblos, el mar, los veleros, las islas, el cielo, las nubes, el planeta, el sistema solar, la Vía Láctea, las galaxias. En pocos instantes el universo entero ha quedado encerrado dentro de la botella. El movimiento ha sido tan brusco que se me ha caído la pluma de la mano y han quedado descolocados todos mis papeles. Recupero la pluma, ordeno los folios, empiezo a escribir otra vez la historia del hombre que pasea por la playa solitaria. Muy bien, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. No.